Bueno, está en línea Facundo Suárez Lastra. Facundo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, un gusto en saludarlos. Hola. No, sí, Hola, ¿me escuchan? espera. Hola, Sí, sí, ahí te escucho, Facundo. ¿Cómo estás? Buen día. buen día, muy bien, gracias. Bueno, fuiste a ver 1985. Sí, la fui a ver y la verdad es que me pareció una gran película, me gustó mucho. Bueno, qué afortunado, porque para todos los que somos contemporáneos de ese momento, lo tuyo con mucha más intensidad como hombre del radicalismo y ocupando en ese momento, junto con toda una generación de dirigentes políticos, un lugar tan importante. Es un desafío que la película se atenga por lo menos a en líneas generales hablo, ¿no? Cada uno habrá tenido su propia percepción de ese momento, pero el sentir general de lo que significó la decisión de llevar a las exjuntas militares a un juicio oral y público, cuando, bueno, como siempre digo, como una figura, los Falcon Verde todavía daban vueltas por la Argentina, ¿no? Sí, José Luis, la película es muy buena y yo recomiendo verla. Ahora, el contexto no está explicado y no está bien explicado. La película como drama, en términos cinematográficos, las actuaciones de Darín y de todos en general son muy buenas, pero le falta un contexto. Por eso yo escribí una columna que me Ujú. publicó el diario La Nación, haciendo referencia a que ese juicio no hubiera sido posible si Alfonsín no hubiera ganado las elecciones, no hubiera derogado la ley, no hubiera propiciado y derogado la ley de autoamnistía que exculpaba a los militares de las atrocidades hechas durante la represión el, el terrorismo de Estado, digamos, Ujú. y si no hubiera modificado el Código de Procedimiento Penal, si no hubiera modificado la instancia de apelación civil a la justicia militar, si no hubiera él mismo dado las instrucciones mediante un decreto al Procurador General de la Nación para que instara el juicio a los responsables de la violencia, tanto a las cúpulas militares como a los líderes de las organizaciones militares, organizaciones armadas, Montoneros, ERP, FAR, etcétera, ¿no? Mm. Si esto no hubiera sucedido, si no hubiera habido filósofos del derecho sosteniendo cómo se daba, cómo se establecía la nulidad de los decretos de autoamnistía que habían sido declarados aceptables por el candidato del justicialismo, Luder, que dijo que no había cómo invalidar esa ley. Bueno, si nada de eso hubiera sucedido, si Alfonsín no hubiera sido tenido la clarísima determinación en ese sentido, ese juicio no se habría llevado adelante y no se habría sancionado a los jefes de la dictadura. Ujú. Ahora, increíblemente, ¿no? Para mucha gente será un perfecto desconocido, pero bueno, hubo un actor central allí en esa construcción, digamos, judicial que fue Carlos Nino, que tuvo mucho que ver. Lamentablemente siempre digo que ha sido una desgracia para la Argentina porque hubiera sido un contrabalance al zafaronismo, ¿no? Pero en ese momento la discusión al respecto de cómo llevarlo a unas Fuerzas Armadas que se le dieron todas las oportunidades, porque primero se planteó un paso previo que era la oportunidad de que tribunales militares tomaran las decisiones que debían tomar, cosa a la que se negaron terminantemente, ¿no? Sí, es exactamente así y no fue un hecho caprichoso. El presidente Alfonsín y su gobierno tenían la muy firme determinación de que el juicio no fuera un juicio de las Fuerzas Armadas, que lo que se evaluaran y lo que se jugaran fueran actos determinados de personas determinadas. Y lo dijo muy bien en su alegato Estracera, que está muy bien sintetizado en la película. Yo recomiendo ver, porque está accesible en YouTube, el alegato completo. No es mucho Claro. tiempo y la verdad que es emocionante y está clarísima la voluntad de la acusación del fiscal en nombre del pueblo, que es el que acusa a los responsables de esta política de terrorismo de Estado, de que se está juzgando a personas y no a las Fuerzas Armadas. Esto es importantísimo, inclusive, José Luis, en el actual contexto, donde Ujú. juicios de corrupción, la vicepresidencia dice, están juzgando al peronismo, la vocación de cambio, el mandato popular. No, digamos, parafraseándolo a Estracera, lo que se está juzgando es
hechos determinados, delitos determinados cometidos por personas determinadas. Sí, sí, bueno, pero eso, digamos, en ese momento fue todo un desafío, como me parece que es importante volver a un párrafo tuyo anterior, ¿no? El concepto de juicio involucraba a las organizaciones armadas que habían, digamos, sometido a la Argentina a un baño de sangre, y que esta es una cuestión que después, particularmente cuando Menem dicta los indultos que después fueron revisados y considerados inconstitucionales, marcaba hasta qué punto la interacción de los distintos grupos del peronismo jugaban de un lado y del otro, algunos en alianza con aquellos que habían sido dueños del poder mediante el facto y otros en alianza con aquellos que habían desafiado la propia institucionalidad de la República Argentina a través de la guerrilla, ¿no? Sí, José Luis, mira, tan es así que la ley de autoamnistía, y por eso Alfonsín hizo la famosa denuncia del pacto militar sindical, que tenía que ver con eso, la ley de autoamnistía no amnistiaba solamente a los responsables, y yo utilizo la palabra subversiva, el otro día me la criticaron en un tweet, porque es la palabra que la ley de autoamnistía hacía referencia, y la ley era muy clara y decía que se eximía de responsabilidad y se dejaba al juicio de Dios la acción que en ese periodo desarrollaron la lucha antisubversiva y los propios subversivos. Con lo cual, en la misma lógica del indulto de Menem, se procuraba liberar de responsabilidad a Videla y a Firmenich, por decir las cabezas principales. Y esto es importante, José Luis, en este momento, porque estamos justo en el aniversario del asalto de los montoneros en pleno gobierno peronista con Isabel Perón, de una organización militar peronista en marco de la democracia, donde asaltaron un cuartel militar y mataron a conscriptos soldados de sectores populares pobres de Formosa. Y la verdad ni siquiera ha habido una desgarradora autocrítica de la barbaridad que hicieron. Y lo que estaban haciendo era trotskismo, estaban queriendo generar un caos total para que viniera el golpe y descomprometerse del gobierno, que los tenía muy incómodos a los montoneros por la derechización del gobierno peronista. Bueno, ahí justamente hay un juego, ¿no? Que lo han mantenido a lo largo de los años, con muchos capítulos todavía por develarse, vaya a saber si alguna vez ocurrirá, como fueron las decisiones de la llamada contraofensiva, que para mí fue un acuerdo de cúpulas para entregar a la mayor parte de aquellos que eran tropa operativa, pero insisto, esto, qué sé yo, algún día quizás se devele. Pero volvamos a ese punto, como vos decís, ¿no? Porque justamente se ha conmemorado un nuevo aniversario del ataque al regimiento de Formosa, y hay que destacar que allí no había oficiales en general, digamos, lo que había eran conscriptos, y que fueron esos conscriptos, imbuidos del espíritu y del respeto a la República, los que defendieron el cuartel, ¿no? Con el famoso grito de "aquí no se rinde nadie, mierda", ¿no? Sí, de Luna. Y la verdad, si uno ve el origen social de los conscriptos asesinados, se va a encontrar con sectores populares de una provincia como Formosa, y los atacantes eran clase media politizada. Digamos, yo creo que fue de las vergüenzas mayores de la política ese ataque, y reitero, y coincido con vos, José Luis, la contraofensiva, si uno mira en Buenos Aires se puede ver, en Mar del Plata no sé si hay algún testimonio tan claro. En la Costanera, en Buenos Aires, hay un frontispicio donde están los nombres y el momento de la caída en enfrentamientos o desaparición de personas. Y hay alrededor de 9.000, 10.000 nombres, pero cuando uno ve los nombres del periodo y las edades en el periodo de la contraofensiva, la cantidad de chicos de 19, 20 años que fueron asesinados en la lucha en esa contraofensiva, la responsabilidad política de los que mandaron a hacer eso es algo que yo creo que un demócrata no tiene que dejar de señalarlo en cualquier oportunidad que pueda. Sí, bueno, yo insisto mucho en eso, porque la contraofensiva, digamos, desde cualquier punto de vista racional, digamos, de cualquier persona que estuviere en la idea de que el ejercicio de la violencia era el instrumento político para la toma del poder, no podía pensar que esa mirriada, ese grupo
de jóvenes iban a contar con la estructura necesaria para poder incomodar al poder militar, que había aplastado literalmente la posibilidad de acción de las fuerzas insurgentes en todo el país, ¿no? Y además, cuando vos miras el tiempo que pasa entre que ingresan a la Argentina, son detenidos y llevados a las mazmorras del proceso, es muy difícil pensar que todo eso no tenía un conocimiento detallado de quiénes estaban llegando y a quiénes tenían que capturar. Es muy difícil. Sí, sí, digamos, es una probabilidad, pero yo, más que, digamos, al margen de que eso hubiera sido así, José Luis, la decisión política de enviar esos jóvenes, al margen de que hubiera entrega o no hubiera entrega, es una salvajada, en el marco de un gobierno elegido por el pueblo, en el marco de una democracia que planteaba alternativas, era la instalación de un clima de violencia que tenía que ver también con lo que pasaba en el Estado, con la AAA, que tampoco fueron jamás investigados y jamás fueron llevados a los tribunales. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Facundo, un abrazo a la distancia, gracias, muy amable. Al contrario, gracias por el llamado. Bueno, Facundo Suárez Lastra, y esto que es algo que a muchos de nosotros nos toca de manera muy directa.